La historia continúa luego de que Nosaki finalmente pudo superar de manera segura su primera batalla como aventurero. Al día siguiente, Nosaki estaba emocionado por una parte de la recompensa después de que él y su equipo hubieran terminado su misión. Le entregaron una bolsa de dinero y él les agradeció en voz alta, preguntándose si realmente estaba bien que le dieran la cantidad que le dieron. El grupo creía que probablemente sería suficiente para que Nosaki viviera cómodamente durante toda una semana antes de tener que buscar otro trabajo, y Gons tranquilizó al chico sobre lo mucho que merecía la cantidad debido a su contribución a la tarea contra los lobos grises. Al y los demás se despidieron de Nosaki y lo dejaron hacer lo que quisiera el resto del día. Una vez que los tres habían desaparecido rápidamente en la ciudad para hacer sus propias cosas respectivas, Nosaki se quedó allí parado y pensando, preguntándose qué debería hacer a continuación. Recordó cómo los demás lucharon durante la misión, sabiendo que era parte del trabajo de un aventurero poner sus vidas en peligro, pero sintió que la pesada presión mental no era normal, incluso si estaba viendo la pelea desde la línea de banda. Nosaki había planeado su próximo movimiento para pensar en el futuro y tomar un poco de consuelo mental como Al y los demás hacían, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su estómago gruñendo. Eso iba a ser su primera prioridad en lugar de todo lo demás. Volviendo al restaurante, Nosaki se había conseguido un pollo entero rodeado de verduras para él solo. La mujer se disculpó por la espera antes de que el chico comenzara su comida rápidamente, agradeciéndole y dando un bocado. Solo para darse cuenta de lo sabroso que estaba en comparación con toda la otra comida que había comido hasta ahora en este mundo. La camarera le preguntó cómo estaba, diciéndole lo caros que eran los ingredientes, ya que Nosaki declaró de repente que iba a gastar todo su dinero en comida, afirmando que el cuerpo de un aventurero era su capital. Ella se rió de sus palabras, ahora sabiendo que él era uno de los pocos que no buscaba solo alcohol y mujeres para consolarse. Sin embargo, le advirtió a Nosaki que sería un camino difícil ya que acumular carne y verduras era peligroso debido a los monstruos que los cazaban o el impuesto que recolectar verduras tenía sobre las personas. Sugirió que Nosaki tendría que ganar dinero correctamente si quería seguir comiendo buena comida. Y eso fue exactamente lo que hizo. Nosaki continuó tomando trabajos del gremio con la ayuda de Al y los demás, y en uno de ellos, se usó a sí mismo como cebo para atraer a una criatura similar a un avestruz a un área donde estaría rodeada. Una vez que estuvo al alcance, Al dio la señal a Kimon y el niño soltó la flecha que ya había dibujado de antemano y golpeó al monstruo en el ojo, aturdiéndolo. Nosaki corrió junto a Gons, lo que le dio el espacio para balancear su hacha y decapitar al pájaro. El grupo elogió a Nosaki, que aún iba bajo el nombre de Yajin, por hacer un gran trabajo como cebo. Había completado varios trabajos con ellos y también había logrado una coordinación fluida con ellos después de un tiempo. Después de que regresaron y consiguieron su comida de celebración después de terminar la misión, Nosaki estaba estático de comer la comida. Al le dijo que se calmara ya que la comida no era la de un noble y le preguntó si estaba gastando todo su dinero en comida. Nosaki les explicó que la salud era lo primero para un aventurero, mientras que todos los demás en la mesa pensaban que extraño era el hombre. Terminaron su comida y Nosaki y Gons estaban discutiendo en broma el recuento de algo. Nosaki creía que el número era 15, pero Gons solo podía contar hasta 10 ya que solo tenía 10 dedos. Nosaki se rió y dijo que Gons podía contar hasta 20 si usaba sus dedos de los pies. Pero el chico lamentó sus palabras una vez que vio la mirada oscura en la cara de Gons. Sin embargo, fue una falsa alarma ya que el hombre grande levantó el pie en observación antes de darle a Nosaki un pulgar hacia arriba por el consejo. El día había terminado y Nosaki había caminado por el pasillo sintiéndose lleno de toda la comida hasta que miró por la ventana y notó la vista desde ella. Pensó que se había acostumbrado a vivir en Rock Cliff hasta que llegó un día en el que recibieron otra solicitud sobre lobos grises. Al dijo que era la misma solicitud que la vez anterior, la subyugación de 5 lobos grises, pero estaban preocupados de que de alguna manera fuera diferente esta vez, incluso si se sentía más fácil la última vez. El grupo llegó al pueblo y fue recibido por un anciano que explicó la situación desde el principio. Nosaki no se alarmó en absoluto ya que todo parecía estar yendo exactamente como la última vez. Cuando caminaron hacia el bosque y esperaron a que Nosaki saliera, él caminó hacia ellos y les dijo que había encontrado la guarida. Pero también que necesitarían atraer a los lobos afuera para tener una mejor oportunidad de luchar contra ellos debido a la hierba delante de la guarida.
Al dudaba de la idea y pensaba que sería demasiado peligroso, pero Nosaki insistió y dijo que era su trabajo como explorador ser un señuelo y quería que el grupo confiara en él. Después de un tiempo para pensarlo, Al decidió estar de acuerdo con el plan, diciéndole a Nosaki que no podía morir bajo ninguna circunstancia. Nosaki encontró un animal pequeño y lo cortó, usando su sangre como cebo para atraer a los lobos fuera de su guarida. Se escuchó un gruñido y uno de los lobos saltó desde la oscuridad y cargó hacia Nosaki mientras sonreía, sabiendo que la persecución estaba a punto de comenzar. Los 5 caninos estaban tras Nosaki mientras corría hacia la dirección de la abertura que había encontrado anteriormente. Al y los demás estaban esperando fuera del bosque con sus armas listas. Un pájaro voló hacia abajo sobre la roca junto a Kimon y voló lejos confundido, ya que Al estaba empezando a pensar que Nosaki llegaba tarde hasta que el hombre salió corriendo de los árboles y les gritó a todos que se prepararan para el ataque. Los 3 hombres sonrieron antes de prepararse mientras los lobos comenzaban a salir del bosque. No tuvieron ningún problema para encontrarse con los ataques de los lobos mientras los barrían rápidamente a los 5. Sin embargo, no iba a ser así por mucho tiempo. Nosaki de repente sintió más entidades que se acercaban desde lejos en su dirección. Amplió los ojos en confusión y miedo e intentó decirles a los demás que los refuerzos enemigos se acercaban. Preguntaron cuántos eran y Nosaki mencionó que eran 10 llegando, sorprendiendo a Al y Gons. Si bien más lobos serían una lucha, estaba más preocupado por lo que era la criatura en medio, con una presencia muy diferente a la de los lobos grises. Nosaki se preguntaba qué iba a hacer con ellos, sabiendo que tendría que escapar ya que sería casi imposible derrotar a cualquier cosa que se cruzara en su camino. Gons preguntó a Al si deberían retirarse, pero Al dijo que sería imposible irse sin matar a los 5 que ya estaban allí. Nosaki estaba pensando, observando la batalla mientras creía que necesitaba priorizar su propia vida y abandonar a los demás. Se preparó para huir antes de detenerse, cambiando rápidamente sus pensamientos al sentir que toda esta situación era su culpa como explorador, y que la responsabilidad significaba que necesitaba hacer algo al respecto para evitar no perdonarse nunca por abandonar a los demás. Se lanzó hacia adelante y dijo que ayudaría a los demás, preparándose para golpear al lobo, a pesar de que nunca había luchado contra un monstruo cuadrúpedo, creyendo que aún tendría un efecto en su rostro como cualquier otro monstruo. Desafortunadamente, el lobo esquivó rápidamente el ataque con su tiempo de reacción rápido y corrió detrás de Nosaki para atacarlo desde su punto ciego. Nosaki sabía que sería malo si aterrizaba y saltó fuera del camino, rodando sobre la hierba antes de levantarse de nuevo. Al le gritó sobre lo peligroso que era, pero Nosaki estaba demasiado ocupado intentando encontrar una apertura para golpear directamente a los lobos. Lo miró mientras permanecía en su lugar, observando su movimiento antes de comenzar a cargar una vez más. Nosaki aprovechó su velocidad y pudo contraatacar el ataque y matar al monstruo de una patada, enviándolo volando mientras se retorcía en el suelo. Se sintió un poco más confiado en su habilidad para luchar una vez que vio eso. Mientras los lobos eran rápidos, les faltaba durabilidad. Nosaki se dio la vuelta sabiendo que quedaban 2 más, hasta que se dio cuenta de que era demasiado tarde. Al y Gons pudieron matar a los 2 últimos de los 5 lobos y Al le preguntó a Nosaki si había terminado con el lobo con el que estaba luchando, sintiendo que estaba listo para retirarse. Hasta que Nosaki miró detrás de ellos y vio que había 10 lobos más de pie en oposición a ellos. Se quedaron en silencio y miraron al grupo de hombres hasta que Al notó a uno de los lobos en el centro de la manada. Comenzó a explicar cómo era raro que ese lobo en el medio se mezclara en una manada de lobos grises. Era la versión superior, un lobo negro. Bufó antes de levantar la cabeza y comenzar a aullar ruidosamente. Nosaki sacó el cuchillo que guardaba consigo en la parte trasera de su cuerpo, preparándose para la batalla que estaba a punto de ocurrir. Todos los lobos grises comenzaron a correr hacia el grupo de hombres de una vez. Gons resopló y levantó su hacha, gritándoles a los demás que no había salida de esto y que necesitarían poner todo el esfuerzo que pudieran. Nosaki levantó los puños, un cuchillo en una mano mientras permanecía en silencio, observando. Se dio cuenta de que el lobo negro no estaba cargando con el grupo, sino que parecía planear ver desde lejos. Cada uno de los 4 hombres parecía tener su propio conjunto de lobos para luchar. 2 lobos se acercaron a Nosaki y le gruñeron antes de lanzarse hacia él. Se apartó del camino pero seguían viniendo hacia él sin descanso. Otro se lanzó justo después del último,
lo que significaba que Nosaki no podía evitar el ataque de este. Sus dientes cortaron una raja a través de la pierna de Nosaki y pasaron junto a él solo para que el hombre se diera cuenta de que un tercer lobo se acercaba para dar otro corte. Los tres lobos comenzaron a rodear a Nosaki a distancia mientras se daba cuenta de que los lobos solo se distanciaban después de un ataque porque querían jugar con él. Nosaki notó que el movimiento de estos lobos era diferente de los otros lobos grises que había visto y se preguntó si era por el lobo negro que observaba en silencio. Incluso si Nosaki se mantenía a la defensiva, la pérdida de sangre sería un impedimento más adelante en la batalla. Estaba decepcionado de que morir a manos de estos lobos fuera una posibilidad real después de haber pasado por tanto dolor y haber sido transportado a ese mundo. Decidió que necesitaba sobrevivir. Necesitaba matar a estos lobos. Uno de los lobos se lanzó hacia él y Nosaki sabía que tenía que arriesgarse a ser golpeado para garantizar un contraataque. Cargando contra el lobo, había cortado su cuello con su cuchillo y lo había matado con éxito aunque se había rasguñado la cara. Otro de los monstruos corrió para morder la pierna de Nosaki, haciéndole detenerse y luchar, haciendo muecas de dolor. Levantó el cuchillo y apuñaló al lobo que lo estaba mordiendo en la cabeza. Durante esto, el último de los tres lobos saltó hacia la cara de Nosaki y tuvo que golpear su cabeza con su mano, haciendo que sus dientes y garras rasparan su mano y frente y que su cuchillo cayera de su mano. La sangre comenzó a gotear por su cara, cegándolo en un ojo, pero aún así se mantuvo firme. Nosaki sabía que podría arreglársela sin un cuchillo, pero su situación de herida sería un problema. Lo pensó por un segundo, tratando de encontrar un ataque para matarlo de una vez, hasta que recordó algo que había escondido en su ropa en caso de que se encontrara en una situación como esta, una moneda de plata y especias. Arrancando la moneda de su camisa, la arrojó a la cara del lobo y lo aturdió, lo que le dio una oportunidad para golpear al lobo en la cara. Colapsó y Nosaki se sintió realizado, hasta que un escalofrío lo recorrió cuando recordó al lobo negro. Se dio la vuelta, pero era demasiado tarde, ya que el lobo negro ya había saltado sobre él y lo había hecho estrellarse contra el suelo. Al notó la situación en la que estaba Nosaki y estaba preocupado mientras el lobo grande goteaba saliva sobre su cara. El lobo negro tenía a Nosaki clavado en el suelo mientras su rostro comenzaba a acercarse al de Nosaki. Sus garras comenzaron a hundirse en su pecho, penetrando la placa de metal en su armadura, mientras Nosaki se daba cuenta de que su fuerza estaba cerca de su límite. Pronto, estaría acabado. Nosaki recordó algo que podía hacer y apartó los brazos del monstruo por un segundo. El lobo negro intentó morderlo hasta que apartó la cabeza del camino y sacó las especias y las metió en la cara del monstruo, aturdiéndolo con éxito. Levantó la cabeza, dándole a Nosaki la oportunidad de agarrar al monstruo y trepar por él, bloqueando su cabeza con sus brazos e intentando estrangularlo hasta la muerte. El lobo comenzó a levantarse sobre sus patas traseras mientras seguía intentando deshacerse de Nosaki, pero no tuvo éxito. Se sacudió y se sacudió, saltando en la esperanza de que el hombre lo soltara. Pero Nosaki sabía que no podía soltarlo ya que toda su vida dependía de aferrarse. Después de un largo rato de luchar y moverse violentamente, el cuerpo del lobo negro comenzó a temblar. Lágrimas y saliva comenzaron a gotear por su rostro mientras Nosaki seguía aferrado, sin soltar ni siquiera un poco hasta que estuviera seguro. Los ojos del monstruo comenzaron a rodar hacia adentro y la gran bestia había llegado a su fin, su cuerpo cayendo sobre la hierba. Nosaki siguió aferrado incluso después de que el monstruo hubiera caído, solo para asegurarse de que estuviera completamente muerto. Después de un poco más de espera, el hombre comenzó a soltar y mirar lo que había hecho. El lobo negro finalmente estaba muerto, y Nosaki se quedó allí en la hierba, mirando al cielo con logro y felicidad. La batalla había terminado. Sin embargo, nuestro protagonista no estaba exactamente listo para moverse más, ya que parecía que había usado toda su energía en la batalla y ni siquiera podía levantarse. Los demás también habían matado con éxito a los otros lobos grises, y Gon se acercó a Nosaki, mirando al hombre con una expresión inexplicable. Nosaki estaba preparado para ser reprendido por sus acciones de no prestar atención a su entorno y permitir que la emboscada sucediera sin advertencia. Pero afortunadamente, eso no era lo que preocupaba a Gons. Gons elogió la habilidad de Nosaki para derribar al lobo negro por sí solo, y él se acercó ensangrentado y con el cabello suelto, elogiando también las habilidades de Nosaki.
¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. Una vez que la batalla terminó y Nosaki había acumulado suficiente energía para levantarse nuevamente, el grupo de hombres se quedó sobre el cadáver del lobo negro mientras Kimon lo cortaba, comprobando si cierto objeto estaba dentro de él. Los ojos de Kimon se abrieron de par en par cuando dijo que había encontrado lo que esperaban que estuviera en su cuerpo, una piedra mágica. Nosaki estaba confundido sobre lo que era hasta que Al explicó que se usaba como combustible en dispositivos mágicos o como catalizador en la alquimia. Un elemento como ese era conocido por formarse dentro de los cuerpos de monstruos como el lobo negro que Nosaki había matado. Piedras mágicas como la que encontraron dentro del cuerpo del lobo negro también se podían encontrar en mazmorras con altas concentraciones de maná, pero la que habían cosechado aún era rara. Al comenzó a explicar que, como era un objeto consumible, se podía vender a un alto precio, atrayendo la atención de Nosaki y haciéndolo sonreír de felicidad ante la idea de ganar dinero para más comida buena. Al habló una vez más y le dijo al hombre que tendrían más saludos después de que terminaran de diseccionar al monstruo. El grupo de hombres regresó al pueblo mientras los ciudadanos los miraban con asombro y sorpresa al notar lo que Al y Gons llevaban. Al saludó al anciano que les había dado el trabajo y preguntó si sabía qué era la piel en el palo que sostenían. El hombre estalló en sorpresa al enterarse de que el grupo había derrotado al lobo negro. Gons le dijo al anciano que él y los demás casi habían muerto allí por su culpa. De repente, Gons sacó su hacha y golpeó al solicitante con una sensación de ira recorriéndolo. Nosaki creía que esta escena se debía a la habilidad de un aventurero para saber que el solicitante les había mentido, y Al y Nosaki tuvieron que contener a Gons antes de que pudiera abrirle la cabeza al anciano. El jefe del pueblo confesó todo entre lágrimas sabiendo que había una posibilidad de más lobos, pero se mantuvo callado para reducir la tarifa de comisión, esperando que el grupo que aceptara el trabajo decidiera cómo proceder. Al se sintió decepcionado de haber caído en la mentira y dijo que era posible que el hombre tuviera una habilidad de doble lengua, pero Nosaki no sabía si estaba siendo serio o si era solo una broma. Después de eso, Al comenzó a pedir incansablemente negociaciones de reparación por las cosas por las que el grupo había pasado. Una vez que terminaron lo que necesitaban hacer, llegó la noche y montaron campamento en el camino de regreso a Rock Cliff. Todos estaban cansados, pero el ambiente era alegre debido a la gran cantidad de dinero que todos habían recibido. Los 4 hombres comenzaron a charlar entre ellos, hablando de todas las historias variadas que tenían. Chicas, misiones pasadas, familias y amigos, todo eso. Nosaki realmente comenzó a sentir que se había convertido en miembro del grupo después de luchar junto con el grupo. Pasaron los días y el grupo finalmente regresó a la ciudad. Nosaki vio las almenas de Rock Cliff y se sorprendió de sí mismo al sentirse afectuoso al ver la ciudad que parecía un antro de criminales. ¿Desde cuándo pensaba en este lugar como su hogar? Pero hubo otro descubrimiento, o más bien una falta de él. Nosaki había revisado su estado y notó que sus niveles no habían subido, y comenzó a pensar que necesitaba algo más para subir de nivel. Sin embargo, notó que había obtenido nuevos títulos, solo para darse cuenta de que era otro insultante que probablemente había sido escrito por ese dios al que había conocido mucho antes. Nosaki se tocó la cabeza ofendido y se sintió enojado de que el dios tomara tan a la ligera su angustia. Todo su viaje, siendo expulsado a un peligroso bosque desnudo, luchando contra monstruos e incluso humanos, de alguna manera logrando entrar en una ciudad con un estilo de vida normal que finalmente reclamaba.
Nosaki iba a mostrarle a ese dios lo que pensaba de su alegría ante sus sufrimientos desafortunados, queriendo demostrarle que estaba equivocado y ser feliz en su nueva vida a partir de ahora. Pasaron unos días desde que Nosaki y los demás terminaron su trabajo anterior en el gremio. Gons y los demás no parecían tener concepto de ahorro, ya que ninguno de ellos quería progresar al siguiente trabajo sin gastar todo lo que habían ganado. Nosaki estaba acostado en la cama, despertando de su sueño durante la tarde, ya que finalmente tenía mucho tiempo libre en sus manos por primera vez desde que llegó a ese mundo. Solo había una cosa que podía hacer, y era la recopilación de información. Después del almuerzo, Nosaki tendría una conversación con el recepcionista del gremio y obtendría conocimientos e historias que pudiera. Era una rutina diaria, pero pasaba el tiempo. Nosaki había aprendido que el anciano era en realidad bastante grandioso, al parecer una vez un famoso aventurero por la variedad de información que daba. Gracias a estas historias, Nosaki descubrió que cada 5 niveles habría una especie de barrera que existía y que impedía que una persona subiera de nivel, al menos hasta que derrotara a monstruos de un rango más alto. A nivel 5, una persona necesitaría luchar contra monstruos de rango 2. A nivel 10, monstruos de rango 3, y a nivel 15, monstruos de rango 4. Monstruos con los que Nosaki no había luchado antes. El recepcionista del gremio sabía lo que Nosaki estaba pensando, sobre por qué Gons y los demás no habían superado el techo de nivel. Y eso era porque los monstruos de rango 4 eran increíblemente poderosos. Las armas de metal que el grupo tenía ni siquiera tendrían la oportunidad de hacer mella en la piel de los monstruos. El anciano explicó que las armas hechas de mineral se conocían como acero negro y eran las que tenían la posibilidad de derrotar a los monstruos de rango 4. Pero eran extremadamente caras y no se podían comprar con el dinero que Nosaki y los demás tenían. Incluso si él y los demás juntaran desesperadamente dinero para un arma, tendrían que proteger esa arma con su vida. Porque si perdían la batalla, sus cosas desaparecerían después de la muerte. El recepcionista no creía que valiera la pena correr el riesgo de intentar obtener un nivel más alto y sugirió que Nosaki debería quedarse simplemente en el nivel 15, ya que era suficiente para completar algunas solicitudes. Este estancamiento en el nivel 15 era algo que todos, incluida el recepcionista del gremio, parecían querer hacer. Nosaki terminó el día acostado en la cama y pensando en la barrera de nivel del mundo. Bostezó y se preguntó qué iba a hacer con su situación y si quería volverse fuerte. Nosaki levantó el puño antes de sentir una sensación de malestar que lo invadía, confundiéndolo. Se levantó y empezó a dar unos puñetazos al aire, dándose cuenta de que su cuerpo se sentía más pesado. Nosaki decidió hablar de esto con Al y Al entendió lo que estaba pasando. Al explicó que la habilidad física se eleva durante una habilidad de combate, usando su espada como ejemplo de algo en lo que también se aplicaría el efecto. Esto se debe a que cuando una persona tiene la intención de atacar, el momento en que agarra su arma hace que su habilidad sea activa. Cuando la habilidad física volvió a la normalidad, era natural que una persona sintiera que sus movimientos se volvían torpes y Al le preguntó a Nosaki si le sonaba la campana. Sin embargo, Nosaki admitió que su habilidad no se había aprendido ese día ni el día anterior, confundiendo a ambos hombres. Nosaki sabía que si lo que Al explicaba era cierto, habría notado inmediatamente la fluctuación. Nosaki comenzó a creer que se había equivocado al pensar que no había ningún efecto en su habilidad de karate, lo que significaba que acababa de saborearlo por primera vez a pesar de haberlo tenido siempre. El puño de Nosaki se apretó mientras Al le preguntaba qué le pasaba, pero él no respondió porque aún estaba pensando. Una habilidad de espada se activaba cuando se agarraba a una espada, entonces ¿cómo se activaría una habilidad de karate? Fue entonces cuando Nosaki se dio cuenta, era la respiración. Su respiración era diferente a la de una persona normal porque usaba la respiración abdominal para poder controlarla completamente y hacer el menor ruido posible. Había estado usando esa técnica durante muchos años. De hecho, no solo era su respiración. Su mirada, forma de caminar, centro de masa, todas las técnicas de karate que había aprendido estaban impregnadas en su cuerpo. Esto significaba que su habilidad estaba constantemente activada todo el tiempo, cada día. Y cuando finalmente se recostó en la cama y bajó la guardia, su respiración estaba desordenada y la habilidad se apagó por primera vez. Nosaki finalmente lo había descubierto todo mientras Al miraba al hombre con confusión.
De repente, Nosaki había captado la atención de Al y le pidió que le enseñara todo lo que sabía sobre habilidades. Una vez que Al lo hizo, Nosaki había salido fuera de la ciudad, cerca de sus murallas, con el sol alto en el cielo. Caminó tanto como pudo, una linterna en su mano izquierda mientras el hombre miraba a su alrededor, comprobando si alguien estaba cerca. Colocó la linterna en el suelo mientras Nosaki recordaba todo lo que Al le había contado. Al explicó que el efecto más extremo de una habilidad sería su optimización del movimiento. Esto significaba que cuando se comprendía completamente el concepto, podía hacer que una persona pudiera realizar el mejor ataque sin importar la circunstancia. Nosaki quedó impresionado por la información que Al le había dado y quería probarlo lo antes posible. Se preparó para la práctica y comenzó a imaginar sus movimientos en su cabeza. Los ojos de Nosaki se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que su cuerpo empezaba a moverse mientras la habilidad reaccionaba, sin resistirse a su efecto. Con un solo movimiento, golpeó el aire con rapidez en un movimiento grácil y conciso. Nosaki se quedó en su lugar con el puño todavía extendido mientras se sentía increíble por el movimiento. Su centro de gravedad se redujo cuando sus rodillas se relajaron y la energía que volvía se almacenó en las rodillas y se transfirió a su puño cuando empujó la energía añadiendo una rotación a su puño. Nosaki sabía que todo esto no habría sido posible sin la ayuda de la habilidad y la complicada maniobra física. ¿Era este el mundo en el que vivía un maestro? La noche llegó rápidamente, pero la vela de la linterna que Nosaki había traído continuó dando luz sobre el hombre, quien siguió practicando sus técnicas de karate utilizando la nueva optimización de movimiento. Después de un buen rato, Nosaki empezó a darse cuenta de lo divertido que estaba teniendo durante el entrenamiento. Empezó a recordar el tiempo que había empezado a aprender karate por primera vez cuando era niño, agradeciendo al mundo y a Dios por crear las habilidades de karate que había aprendido, y sabiendo que sus habilidades no serían abandonadas en este nuevo mundo. A partir de ahora, Nosaki viviría con fuerza. El hombre había entrenado toda la noche, sin haber entrado a dormir. Nosaki fue visto tendido en el suelo de tierra mientras el sol de la mañana empezaba a asomarse detrás de las montañas lejanas. Miró al cielo sabiendo que no había dormido ni un segundo, pero sintiendo como si quisiera entrenar más. Sin embargo, no sería posible en el lugar en el que se encontraba actualmente ya que la ciudad estaba ahora completamente despierta. Nosaki se acercó al tablón de solicitudes y sintió que estaba a tiempo debido a la cantidad de trabajos que todavía estaban publicados en él, lo que significaba que un cierto trabajo que estaba buscando probablemente aún estaba allí. Mirando por encima de las personas frente al tablón, saltó de emoción y agarró uno de los papeles y lo llevó al recepcionista del gremio. El anciano quedó sorprendido por el trabajo que Nosaki había elegido, una solicitud para recoger hierbas medicinales, y sintió que Nosaki estaba tomando una solicitud demasiado modesta para alguien de su grupo destacado. Nosaki sonrió y explicó que le daba la oportunidad de obtener su propia porción de hierbas medicinales para que pudiera hacer ungüentos curativos él mismo. El recepcionista del gremio preguntó a Nosaki cómo había aprendido a mezclar un ungüento, y Nosaki respondió que fue gracias a haberlo aprendido de un boticario que lo había acompañado en el viaje camino a la ciudad. El anciano rió y le insistió a Nosaki que le contara más sobre cómo lo había hecho, bromeando y preguntándole si los había atado y amenazado. Nosaki estaba confundido hasta que el recepcionista del gremio explicó que los boticarios normalmente no enseñaban sus recetas, a menos que la persona a la que se lo enseñaran fuera un discípulo que los hubiera acompañado durante años. Tras escuchar estas palabras, empezó a recordar el tiempo que había pasado con la chica boticaria, preguntándose por qué ella le había transmitido sus conocimientos a pesar de no conocerse por tanto tiempo. El recepcionista del gremio completó los trámites de la solicitud y le dijo a Nosaki que su misión estaba lista para comenzar. Nosaki reunió lo que necesitaba y partió en el viaje, mostrando su permiso de viaje antes de pasar por las puertas de la ciudad. Había pasado muchos carteles y ríos, avanzando lentamente pero con seguridad hacia los bosques que tanto conocía cuando fue enviado por primera vez a este mundo. Después de un largo rato de caminar, finalmente había encontrado una de las hierbas que estaba en la lista. Era una hierba retorcida, que tendría que ser desenterrada por las raíces y envuelta en un paño húmedo. Después de hacerlo, Nosaki sintió como si terminara en poco tiempo por el ritmo al que había estado yendo. Una vez que finalmente había recuperado todas las hierbas que estaban en la solicitud,
colocó la bolsa en el suelo y se levantó para practicar más en sus habilidades físicas ahora que estaba en un ambiente tranquilo. Iba a revisar la optimización para que pudiera seguir moviéndose de la misma manera que lo aprendió incluso cuando la habilidad fuera cancelada. Después de hacer eso, Nosaki había planeado aprender el alcance de efectividad de sus habilidades de karate actuales y posiblemente aprender otras habilidades que estuvieran latentes dentro de él. Quería probar si podía usar ciertas habilidades y mantenerlas activadas mientras luchaba, lo que sería un gran beneficio en el futuro si podía combinar sus habilidades de karate y de sentido de presencia. Suspirando internamente de frustración, Nosaki continuó su entrenamiento sabiendo que había mucho que quería hacer. Se tomó un descanso cuando empezó a sentir los efectos de haber pasado toda la noche despierto, pero sabía que de repente se estaba divirtiendo mucho mientras entrenaba. De repente sintió una presencia cerca de él que tenía forma de ciervo. Estaba confundido acerca de por qué podía sentirlo hasta que sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no solo podía sentirlo, sino que ya sabía lo que era sin verlo. Fue entonces cuando Nosaki empezó a notar cada ser vivo que estaba actualmente en un radio cercano a él. No con su vista, sino con su habilidad de sentido. Ciervos, ardillas, pájaros, arácnidos, lagartijas, gusanos, todo. Hasta ahora, su habilidad era solo una presencia borrosa que no podía diferenciar ni distinguir ninguna característica. Pero ahora Nosaki podía captar claramente el contorno de cada criatura. Esto significaba que su habilidad de sentido de presencia había evolucionado y su capacidad de procesamiento de información había aumentado. Nosaki creía que realmente podría volverse aún más fuerte. Siguió yendo al gremio en busca de más trabajos y el recepcionista del gremio notó lo duro que había estado trabajando cada día. Nosaki explicó que también quería hacer porciones para sus otros miembros, intentando agarrar el papel del próximo trabajo hasta que el recepcionista del gremio lo apartó de Nosaki. Nosaki estaba confundido hasta que el anciano explicó que estaba siendo objetivo. Había rumores de que criminales empezaban a infiltrarse en la ciudad y de que la gente guardaba dinero para dárselo a estos grupos que no les importaría matar por dinero. Y el anciano le dijo a Nosaki que tuviera cuidado con estos grupos. Eso fue todo lo que dijo el recepcionista del gremio antes de que Nosaki partiera para otra misión. Caminando por la ciudad de Rockcliffe con la capucha sobre su rostro, miraba a todos a su alrededor tratando de ignorarlo, ya que no debería ver a todos como criminales. Durante estos pensamientos, Nosaki pasó junto a una persona con capucha que comenzó a mirarlo fijamente mientras pasaba. Cuando finalmente salió de la ciudad, 3 hombres lo seguían. Esto realmente no ayudó al hecho de que estaba tratando de dejar de perfilar a la gente. Nosaki estaba seguro de que estaba siendo objetivo de estos 3 hombres y sabía que probablemente eran asesinos profesionales que posiblemente habían investigado sus patrones y actividad recientes. Decidió dejarlo seguirlo y enfrentarlos en el bosque. Nosaki los atrajo al bosque y de repente desapareció de su vista, confundiéndolos hasta que caminó detrás de ellos desde detrás de un árbol, preguntando qué necesitaban de él. El hombre encapuchado se lamió los labios y dijo que dejarían vivir a Nosaki si les entregaba todas sus pertenencias y les decía la ubicación de los demás. Pero Nosaki sabía que eso era mentira. Les dijo que Gons y los demás no perdonarían a nadie que pusiera las manos sobre uno de sus miembros del grupo. Y uno de los hombres escupió hasta que Nosaki gritó para obtener la aprobación de Gons, haciendo que los 3 hombres giraran la cabeza en shock. Sin embargo, esto fue solo una distracción ya que Nosaki estaba mintiendo por completo y comenzó a huir de los hombres. El tipo encapuchado se quitó su capa y comenzó a perseguir a Nosaki. Nosaki intentó pensar en su próximo movimiento, considerando que sería objetivo de otros criminales si regresaba a la ciudad. No importaba qué, iba a sobrevivir. Y así comenzó la caza. Nosaki siguió corriendo y corriendo mientras los 3 hombres continuaban persiguiéndolo. Uno de los hombres le gritó a Nosaki que dejara de correr, lo cual honestamente fue estúpido de su parte porque ¿quién en su sano juicio escucharía a la persona que intentaba matarlo y dejaría de correr obedientemente? ¿Cómo? Oh sí señor, disculpe, déjame parar. Nosaki comenzó a notar que la distancia entre los hombres comenzaba a aumentar, lo cual era natural debido a sus diferencias en armadura y complexión física. Uno de los hombres se quedó atrapado en el barro, lo que significaba que había una oportunidad para que Nosaki hiciera un contraataque contra los hombres. Rápidamente se escondió detrás de un árbol y usó su habilidad de ocultarse para permanecer fuera de la vista de ellos.
El barbudo estaba confundido acerca de dónde podría haber ido Nosaki, sin darse cuenta del brazo extendido frente a él. Nosaki le cortó el cuello y lo dejó aturdido mientras los otros dos corrieron hacia su camarada. Nosaki pateó al hombre de enfrente hacia el de pelo corto, haciendo que ambos cayeran al suelo. El barbudo todavía jadeaba por el aire mientras le decían que se moviera de encima del hombre debajo de él hasta que Nosaki comenzó de repente a pisar la pierna del hombre, destrozándola en pedazos. El hombre calvo blandió su espada contra Nosaki, pero él estaba completamente preparado para poner a prueba su entrenamiento en el hombre sin un ápice de miedo en su cuerpo. La hoja fue detenida por la mano de Nosaki mientras la apartaba rápidamente y propinaba un golpe contundente en la cara del hombre calvo, que cayó al suelo no mucho después. Toda la batalla se desarrolló en un tiempo tan corto que Nosaki se quedó de pie sobre su trabajo, recordando todo lo que había hecho en ese momento. Nosaki tomó la muñeca del hombre calvo, lo que le dio la oportunidad de usar la aceleración del cambio de peso del cuerpo del hombre para encontrar su llave izquierdo superior. Todo fue ejecutado perfectamente en ese momento. Sin embargo, aunque Nosaki había ganado la batalla, uno de los hombres todavía estaba vivo y usó su daga para mantenerse en pie. El hombre de pelo corto maldijo antes de mirar hacia adelante y darse cuenta de que Nosaki todavía estaba allí y saltó de miedo. Comenzó a suplicarle a Nosaki que le perdonara la vida y que prometía no oponerse a él nunca más, comenzando a llorar de miedo. Nosaki comenzó a darse la vuelta y a caminar de regreso al bosque mientras el hombre de pelo corto, lloroso, lo miraba mientras desaparecía entre los árboles. Se sentó en el suelo con la pierna rota, un brazo cruzado sobre el otro en frustración por la situación, pensando que iba a recordar esta situación y volver por Nosaki en el futuro. Sin embargo, no habría una próxima vez. Nosaki no había perdonado la vida del hombre como pensaba y simplemente estaba esperando el momento adecuado para dar el golpe final al hombre sentado. Sostenía una gran roca mientras estaba escondido entre los árboles, mirándola antes de finalmente arrojar la roca y matar al último de los tres hombres. Después de que Nosaki terminó la batalla y tomó la armadura y los materiales que tenían los hombres, fue a hablar con él sobre la situación. Al escuchó cómo mató al último hombre y lo elogió por tomar la acción correcta y no entrar en el rango de espada del hombre, ya que era posible que él tuviera una habilidad de espada. Nosaki comenzó a pensar en lo impresionante que era para ese hombre nunca soltar su espada, incluso frente a la muerte. Al comenzó a explicar que era natural que los aventureros sintieran una feroz competencia entre ellos, ya que todos en Rockcliffe estaban estancados en el nivel 15. Y que había algunas personas que no ganaban nada y solo podían ganarse la vida haciendo trabajos secundarios. Entre esas personas que no tenían la capacidad de ganar cosas, era probable que se rebajaran y hicieran trabajos de bandido. Nosaki suspiró frustrado cuando supo que este no sería el último de las personas que pondrían sus ojos en él con el deseo de hacerle daño. Al explicó que los motivos de ese tipo de personas también podrían ser por celos o por el deseo de derribar a un rival, y sugirió que Nosaki debería simplemente presumir de su fuerza hasta que la gente tuviera demasiado miedo. Al le dijo que vendiera el equipo que había robado en el mercado tanto como un medio para ganar dinero como un medio para mostrar su poder a los demás. Nosaki hizo lo que Al le dijo y vendió el equipo, ganando una pequeña bolsa de dinero mientras la miraba en silencio. El hombre en el mostrador preguntó si era suficiente y Nosaki acordó a regañadientes. Se sentó afuera del edificio, aún mirando la bolsa y preguntándose si ese era realmente el precio de la vida. Esta nueva vida suya ahora era una en la que intentaría sobrevivir contra criminales. Una vez que su reflexión sobre la moralidad terminó, Nosaki volvió al gremio y fue llamado por Gons y los demás. Gons le pidió su opinión sobre la venta del equipo, preguntándose si también lo veía fácil. Nosaki respondió fríamente y preguntó a Gons si él y los demás solo estaban tratando de aprovecharse de él, pero Al explicó que esta era su oportunidad de mostrar a la gente su generosidad y ofrecerles a todos algo para beber también. Nosaki aún vacilaba, pero le dijeron que se callara y simplemente bebiera en lugar de andar por ahí como un aventurero taciturno. Nosaki entendió el punto de sus palabras y decidió simplemente aceptarlo, comprándose a sí mismo y a todos los demás en la mesa una bebida, un brindis por su futuro. Todo este lío que estaban armando había hecho que la sensación sombría en el pecho de Nosaki se disipara, aunque fuera por un rato. Sin embargo, las preocupaciones de Nosaki volvieron cuando se vio envuelto en una situación en la que Gons estaba ordenando a alguien que sacara sus objetos de valor.
Nosaki tenía los ojos bien abiertos y la boca entreabierta de shock ante la escena que se estaba desarrollando frente a él. Gon extendió la mano y esperó mientras el desconocido frente a él estaba confundido, preguntando si Gon quería dinero de él. Nosaki se dio cuenta de que mientras seguía la conducta de Gon, aprendió que Gon era un idiota, sorprendido de que simplemente seguiría adelante con algo así. Gon siempre actuaba por instinto, buscaba pelea con cualquier tipo que no le complaciera y extorsionaba cuando quería dinero. Los nuevos aventureros normalmente eran aprovechados y darían su dinero incluso si a veces no querían cumplir. Y todo esto era porque Gon era simplemente más fuerte que cualquier otro en la ciudad. Las personas que intentaran retaliar y tratar de hacerle daño serían tratadas sin problema alguno. Y ahora, nadie se atrevería a oponerse a él excepto extraños que no conocían la reputación de Gon. Nosaki estaba mostrando su fuerza de manera similar a como lo hacía Gon para tratar de evitar ser presa de los criminales en el futuro, alejándose del aventurero mientras les decía que se cuidaran. Gon le dijo a Nosaki que iba a ir a la tienda de armas mientras Nosaki dijo que estaría recolectando hierbas medicinales como de costumbre. Sin embargo, se quedó pensativo sobre cómo otras personas que actuaran repetidamente como Gon terminarían perdiendo la cabeza, mientras que Gon mismo de alguna manera tenía la capacidad de vivir como quisiera y seguir vivo sin ser estafado o manipulado. Sus preguntas fueron respondidas cuando Al se le acercó y le preguntó si iba a salir. La respuesta fue Al. Al tenía un lado oculto detrás de su apariencia que la gente no debería dejarse engañar. Realmente, era una serpiente. A menudo tenía fuentes que recopilaban noticias de toda la ciudad, actuando como una red de información personal que Al había construido él mismo. Si alguien planeaba lastimar o matar a Gon, Al sería el primero en enterarse y encontrar una solución. Al preguntó a Nosaki qué había estado haciendo y se enteró de que Gon estaba extorsionando de nuevo, pero Nosaki se sorprendió de que la persona a la que le habían robado su dinero estuviera feliz por la situación. Al explicó que había un rumor que circulaba que decía que las personas que eran extorsionadas por Gon eran bendecidas con la protección divina del dios de la guerra. Nosaki agradeció los rumores y estaba a punto de irse hasta que Al llamó su atención de nuevo, diciéndole que la medicina para el crecimiento del cabello que estaba buscando no existía en la ciudad. Se sorprendió y tartamudeó cuando le preguntó a Al de dónde había obtenido esa información, confirmando verdaderamente la identidad de Al como una serpiente. Nosaki continuó con el resto de su día mientras quedaba pensativo sobre cómo podría hacerse un nombre en el mundo como alguien a quien temer como Al o Gon. Durante sus cavilaciones, se dio cuenta de que Kimon estaba caminando solo hacia algún lugar. Sabía que Kimon era más pequeño que él, pero también era temido por todos, lo que hizo que Nosaki creyera que podría usar al chico como referencia sobre cómo debería mostrar su poder para ser temido. Y así, comenzó el plan. 24 horas de vigilancia sobre la misteriosa vida de Kimon. Comenzó a seguir al chico hasta que se confundió cuando entró en una posada, pero su confusión fue interrumpida por alguien que salía por la ventana y corría frente a Nosaki. Estaba murmurando sobre una chica a la que podría haber matado y continuaba corriendo. Después de eso, Kimon había salido por la puerta, gritando que le habían encargado ayudar a proteger a la chica, y Kimon le pidió ayuda a Nosaki para perseguir al hombre. Mientras corrían, Nosaki le pidió a Kimon que explicara la situación, y el chico dijo que el hombre al que estaban persiguiendo había agredido violentamente a una mujer con la que Kimon era amistoso y había resultado gravemente herida. Esta situación había enfurecido a Kimon y estaba listo para matar al hombre una vez que lo encontraran. Llegaron a un edificio y esperaron, preguntándose cuándo saldría el hombre, pero no se había movido en bastante tiempo. Nosaki explicó que probablemente se debía a que estaba paralizado por el miedo debido a que había enfurecido a Kimon y comenzó a sudar por el agotamiento de usar su habilidad de presencia durante tanto tiempo. Kimon se dio cuenta y sugirió que deberían simplemente entrar en la taberna, pero Nosaki sintió que sería un problema ya que creía que el hombre posiblemente tenía personas que estaban conectadas a él, tranquilizando a Kimon que estaría bien. Kimon entendió y dijo que deberían continuar esperando hasta que el hombre se moviera, y eso fue lo que hicieron. Afortunadamente, después de un rato, el hombre comenzó a levantarse y alejarse de donde estaba sentado para acercarse al mostrador principal. Kimon se puso de pie y preparó su arco con una expresión indescifrable, escuchando la cuenta regresiva de Nosaki.
Una vez que la cuenta regresiva de Nosaki llegó a cero, dentro del edificio donde todos bebían felizmente con sus compañeros, el hombre al que Kimon y Nosaki estaban persiguiendo finalmente fue alcanzado en la cabeza por una flecha y cayó al suelo, muerto. Una chica cerca de él se dio cuenta y comenzó a gritar al verlo, mientras Kimon le decía a Nosaki que era hora de regresar para revisar la condición de la chica. Llegaron a la cama de la chica inconsciente mientras Kimon se quedaba de pie sobre ella, contento de que su condición estuviera resuelta pero decepcionado consigo mismo por no haberla protegido a pesar de haberlo jurado. Nosaki tranquilizó a Kimon diciéndole que ella iba a estar bien, ya que él había sido enseñado por el mejor boticario de la ciudad y estaba a punto de salir de la habitación cuando Kimon empezó a hablar de nuevo, diciendo que la chica era similar a su hermana pequeña y que esa similitud era por lo que era tan preciosa para él. Nosaki recordó que Kimon había mencionado a su hermana antes y que ella fue vendida en los mercados hace mucho tiempo. Salió del edificio y se dio cuenta de que no había logrado usar a Kimon como referencia, aunque descubrió que la forma de Kimon de mostrar su poder era el asesinato, preguntándose si Kimon podría ser el más temido de los tres. Realmente no era algo que Nosaki pudiera imitar y sintió que solo podía hacerlo de manera directa. Suspiró con decepción una vez que se dio cuenta de que pasaría mucho tiempo antes de que llegaran sus días de tranquilidad. Mientras estaba sentado en silencio, se dio cuenta de que realmente solo había una forma de mostrar su poder. Al lo había dicho antes, que la competencia era feroz debido al techo de nivel estancado y probablemente una de las razones de la alta tasa de criminalidad de la ciudad. Nosaki miraba al techo mientras seguía pensando en el techo de nivel. Nosaki caminaba por un callejón con una capucha sobre la cabeza mientras alguien caminaba lentamente detrás de él. El desconocido sacó una espada de su vaina mientras Nosaki se daba cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Unos días después del incidente del asesinato de Kimon, Nosaki había sido atacado por oleadas de criminales, lo que había hecho que su corazón se acelerara. Suspiró ante el hecho de que otro había venido a intentar derribarlo antes de darse la vuelta rápidamente y decirle al hombre que lo intentara. El hombre marcado se quedó allí en silencio antes de prepararse para pelear con Nosaki, pero Nosaki no se inmutó en absoluto por el intercambio. Se enfrentaron el uno al otro, ninguno de los dos se movía en lo más mínimo mientras se miraban fijamente, el hombre marcado mantenía su espada recta frente a él. Eso fue hasta que Nosaki empezó a acercarse lentamente al hombre, haciendo que el criminal retrocediera más y más. Después de un tiempo, el hombre quedó acorralado contra una pared y comenzó a mirar a Nosaki con furia, burlándose, hasta que Nosaki de repente se lanzó hacia adelante y chocó armas con el hombre. Desafortunadamente, el cuchillo de Nosaki se rompió y eso significaba que tendría que usar técnicas de karate contra el hombre. Sin embargo, ahora Nosaki estaba dentro del rango de combate desarmado, así que estaba bien ya que planeaba darle un golpe con la izquierda al hombre. Luego se dio cuenta de lo mucho más cerca que estaba en el rango de ataque y dio un fuerte cabezazo hacia el pecho del hombre marcado, dejándolo aturdido. Nosaki procedió a dar otro puñetazo en el mismo lugar donde había dado el cabezazo. El criminal intentó contraatacar golpeando con el codo el brazo de Nosaki. Pero Nosaki llevó una mano a su barbilla y volteó al criminal marcado y estrelló su cabeza contra el suelo, haciendo que la sangre se derramara en el suelo de piedra. Después de la batalla, Nosaki se quedó de pie sobre el cuerpo del hombre marcado mientras se limpiaba el sudor de la cara, impresionado por su propia habilidad para cerrar la distancia de ataque ya que no se consideraban importantes en el mundo en el que se encontraba. Se preguntaba qué tan malas hubieran sido realmente las cosas si no tuviera experiencia previa de su vida en Japón. Después de tomar el equipo del criminal, lo vendió a la tienda que le habían mostrado a él y los demás. El hombre en el mostrador le preguntó a Nosaki si estaba bien ya que parecía estar agotado últimamente, y Nosaki explicó que se debía a que tenía que pasar todos los días de su vida siendo blanco de ataques. El hombre le agradeció por venderle el equipo a pesar de todo y le dio el adiós a Nosaki. Salió del edificio y pensó en cómo se había adaptado bien en el mundo, pudiendo moverse por las partes sin ley de la ciudad siempre y cuando mantuviera su atención. Los barrios bajos eran un distrito sin ley y era importante prestar mucha atención al caminar por esa área. La razón por la que estaba poblada de tantos criminales era porque el jefe de la organización que controlaba el lugar trataba directamente con el señor feudal. Y cualquier dinero que el país no pudiera controlar se ofrecía a cambio de la exención de la ley. Esto significaba que era un paraíso para los criminales, ya que estarían libres de las manos del país.
Sin embargo, a pesar de su reputación de no tener ley, no dejaba una impresión de un lugar abandonado para correr salvajemente, potencialmente debido a la regulación del jefe. El entorno de los barrios bajos no era diferente de otras partes de la ciudad y no había cadáveres simplemente tirados en las calles, o al menos que Nosaki supiera, especialmente porque había bolsas sospechosas esparcidas por los barrios bajos que resumaban líquidos rojos. Pero además del saneamiento, había algo más que sucedía por aquí. El cabello de los cadáveres se convertía en pelucas para obtener dinero o se convertían sus huesos en polvo para fertilizante o en un ingrediente de alquimia de baja calidad. ¿La carne? No comas carne en los barrios bajos bajo ninguna circunstancia, eso es todo lo que diré. Aunque pareciera que los barrios bajos estaban desiertos, Nosaki siempre había sentido como si alguien lo estuviera observando, lo que significaba que era necesario tener siempre su habilidad de presencia activada al máximo. La visibilidad era mala debido a los edificios construidos de manera desordenada en los barrios bajos. Caminar por estas áreas con su habilidad activada y sentir los ojos de todos sus habitantes se sentía similar a caminar en un bosque donde los monstruos se reunían secretamente. Quería irse tan pronto como pudiera para poder descansar de usar su habilidad. El contrabando de equipos era la principal fuente de fondos para las personas en los barrios bajos y una persona podía llevarlo directamente a una tienda de empeño si no quería verse envuelta en las disputas de derechos de venta. Nosaki trató de calmarse, diciendo que había estado haciendo bien hasta ahora y sintió que ya no podía percibir a nadie más. Finalmente bajó la guardia justo cuando pasó por la puerta de regreso a las partes regulares de la ciudad para poder regresar al gremio. Sin embargo, al pasar por la puerta y por un bulto extraño en el suelo, esos bultos comenzaron a moverse. Nosaki no lo notó al pasar porque parecía que era solo otra bolsa más en el suelo. Pero en realidad, era un hombre encapuchado que fingía ser una de las bolsas. El hombre encapuchado agradeció sarcásticamente a Nosaki por todo su dinero y antes de que Nosaki pudiera reaccionar, el criminal lo apuñaló en el estómago. Nosaki contraatacó rápidamente golpeándolo y pateándolo, haciéndolo caer al suelo. Sin embargo, Nosaki tampoco estaba bien, agarrándose el estómago con dolor. Miró hacia abajo su estómago en shock de que el momento en que bajó la guardia después de salir de los barrios bajos lo había dejado gravemente herido por un tipo que teorizó que posiblemente estaba usando una habilidad de ocultación. Nosaki se aferró a la pared y luchó por caminar, preguntándose qué iba a hacer con la situación en la que se encontraba mientras la sangre comenzaba a filtrarse en su ropa. Maldijo al ver cómo su visión empezaba a desenfocarse, deseando de alguna manera llegar a la clínica antes de desmayarse. Sin embargo, antes de que pudiera moverse más, su visión empeoró en poco tiempo. Llamó su atención mientras miraba sus manos y se daba cuenta de lo que le estaba sucediendo, estaba envenenado. Nosaki se quedó paralizado en su lugar antes de caer al suelo, con los ojos aún abiertos y una mano sujetando la ropa en su estómago. Había perdido el conocimiento por los efectos del veneno y se quedó completamente solo en una parte aleatoria de la ciudad. El cuerpo de Nosaki parecía hundirse mientras abría los ojos, preguntándose dónde estaba. Recordó lo que le había sucedido, cómo lo habían apuñalado y cómo parecía que se estaba hundiendo en las profundidades de su conciencia. Nosaki cayó más y más en un vacío de nada, hasta que finalmente aterrizó en una sustancia similar al barro. Nosaki estaba impactado y confundido, mirando la sustancia a su alrededor mientras comenzaba a hundirse en ella, hasta que notó una mano formada por ella que brotaba de los líquidos. Agarró el cuerpo de Nosaki mientras todas las personas que Nosaki había matado también comenzaban a brotar del barro con los ojos en blanco y brillantes. Todos ellos cantaban sobre cómo los había matado y lo llamaban asesino, y decían que sería maldecido para siempre por eso. Todos los clones de los muertos comenzaron a rodear y agarrar a Nosaki, hundiéndolo más y más en el líquido hasta que ni siquiera podía ver y ahora estaba en la oscuridad. Nosaki se quedó en posición fetal, usando sus brazos para abrazar su cuerpo mientras temblaba por el frío del nuevo lugar en el que se encontraba. Se preguntaba si iba a morir así, pensando que era el pecado de un asesino. Era cierto, él había matado personas y se preguntaba si iba a vivir así a partir de ahora, acumulando cada uno de sus pecados hasta que ya no pudiera soportarlo. Estaba cansado de vivir una vida en la que no ganaba nada al final y solo se enfrentaba a malas personas en el mundo, afirmando que no tenía ningún apego. Pero justo cuando tenía esos pensamientos, una luz comenzó a brillar en la vasta oscuridad en la que estaba sentado.
Un pequeño punto de luz brillaba bajo su ojo y abrió los ojos cerrados para darse cuenta de que era un recuerdo de cuando había ingresado por primera vez al mundo. No ganaba nada, había ganado sus habilidades de karate y muchas otras que había adquirido en el transcurso de su viaje. Otro punto de luz apareció, mostrándole un recuerdo de él bebiendo felizmente con Al, Gons y Kimon. No había solo personas malas en el mundo, también había personas con las que había empezado a hacerse amigo. Más y más puntos de luz comenzaron a aparecer frente a él, pero uno de ellos llamó su atención. El recuerdo era de Bao sonriendo. Esto lo llevó a comprender plenamente su propósito y recordar cómo era querer vivir. Se levantó de un salto y brotó de la sustancia similar al barro, jadeando por aire. Los clones de los muertos comenzaron a agarrarlo y a llevarlo hacia abajo nuevamente, pero esta vez él no iba a volver a caer. No había manera de que se rindiera ahora. Nosaki comenzó a golpear a las entidades similares a humanos a su alrededor, un nuevo deseo de vida ardiendo intensamente en su interior. Pasó por encima de los rostros de las personas que había matado antes y la determinación de enviar a cualquiera que interfiriera ardía intensamente en él, preocupándose incluso si había maldiciones y espíritus malignos. Nosaki saltó al aire, comenzando a nadar fuera de la oscuridad con toda su fuerza de voluntad, y finalmente vio la luz. Extendió sus manos, alcanzando su calor, y pronto fue consumido por su brillo. De vuelta al lugar donde Nosaki había caído al suelo, inconsciente, había una mujer que había salido del edificio cercano con la intención de dirigirse a las tiendas. Bajó por las escaleras y pasó por la puerta de piedra antes de darse cuenta de que había alguien en el suelo junto a la puerta. Una vez que se dio cuenta de que era alguien que estaba desangrándose con un cuchillo en el estómago, soltó su cesta y corrió hacia él. Gritó a alguien cercano que se apresurara a ayudar. Nosaki seguía inconsciente, pero en lo más profundo de su ser, sabía que iba a vivir. Nosaki finalmente se despertó de su experiencia cercana a la muerte, abriendo los ojos lentamente. Sin embargo, esta situación de despertarse en una cama, mirando hacia arriba un techo de madera después de haber resultado herido, le resultaba demasiado familiar. Se dio cuenta de dónde estaba y, antes de que pudiera decirlo en voz alta, una mujer llamó su atención. Le informó que se había desmayado frente a la clínica, pero Nosaki estaba demasiado ocupado concentrándose en el hecho de que la mujer era amiga de la chica que él conocía. Esa mujer era Clyde. Explicó que, aunque su herida de puñalada era superficial, el veneno había recorrido su cuerpo, lo que hizo que su supervivencia fuera un milagro. Le agradeció a la mujer por recogerlo, pero Clyde le dijo que diera las gracias a esa chica. Los ojos de Nosaki se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de quién podría estar hablando la mujer, mientras ella explicaba que era Bao quien lo encontró y lo cuidó solo durante 3 días seguidos. Comenzó a ruborizarse ante la idea de que Bao lo cuidara de cerca, lo que confundió a Clyde, ya que estaba segura de que esta no era la primera vez que esto sucedía. Se burló, preguntándose qué tipo de persona era Nosaki, antes de explicarle que el veneno había sido eliminado y la herida estaba cerrada. Quería decirle que se fuera mientras Bao estaba distraída, pero se sintió mal por ambos. Nosaki se levantó y quedó impresionado al ver que la herida realmente estaba cerrada antes de cambiar rápidamente para disculparse con Clyde y decir que planeaba irse justo después de darle las gracias a Bao. Clyde se aseguró de recordarle que no se relacionara más con Bao de lo necesario, ya que la situación en la que se encontraba estaba empeorando. Él estuvo de acuerdo con una expresión decepcionada mientras Clyde se disponía a salir medio bromeando que no debería ser apuñalado de nuevo y diciéndole que asegurara de llevar consigo el cuchillo con el que lo habían apuñalado. Los pensamientos de Nosaki se vieron interrumpidos cuando su habilidad de presencia detectó a Bao acercándose a la puerta. Ella abrió la puerta con gracia y entró. Se quedó mirando a Nosaki desde el umbral mientras él le devolvía la mirada con una sonrisa. Una vez que se dio cuenta de que estaba despierto y bien, las lágrimas de alegría comenzaron a caer por el rostro de Bao antes de que le diera una sonrisa. Nosaki siempre había pensado que su sonrisa era encantadora y le quedaba mejor, y le agradeció a la chica por lo que hizo por él y le devolvió la sonrisa. Clyde tenía razón. De repente ser apuñalado en medio de la calle realmente significaba que la situación de Nosaki se estaba volviendo aún más peligrosa, y si se pensaba que Bao estaba cerca de él de alguna manera, eventualmente también estaría en peligro. Él creía que necesitaba irse lo antes posible para proteger su sonrisa, y eso hizo.
Nosaki y Bao se enfrentaron el uno al otro mientras permanecían torpemente junto a la puerta de piedra. Bao le dio una bolsa a Nosaki que contenía el antídoto para el veneno con el que estaba afligido y la receta por si alguna vez necesitaba hacerlo de nuevo. Ella lo calló para asegurarse de que lo mantuviera en secreto y Nosaki le agradeció con una mirada de alegría solo por ver su presencia. Sacó una pequeña bolsa que contenía una moneda de oro como devolución por todo el dinero que le había pedido prestado en el pasado. Bao miró la bolsa con tristeza, bajando la cabeza antes de agradecerle vacilante. Nosaki le dio una última sonrisa antes de comenzar a alejarse sin que ninguno de los dos se despidiera nunca. Nosaki rápidamente regresó al gremio y le dieron un plato de comida ante lo cual respondió felizmente, con los ojos llenos de estrellas mientras comenzaba a comer rápidamente. Gons pasaba con dos mujeres en sus brazos mientras charlaban felizmente. Se dio cuenta de Nosaki y saludó al hombre, preguntándole con una sonrisa por qué no lo había visto últimamente. Gons bromeó preguntando si Nosaki había conocido a una mujer con la que dormir, pero Nosaki rápidamente desechó la suposición. Explicó que lo apuñalaron con un cuchillo envenenado y fue hospitalizado. Gons se rió, diciendo que una situación así era una molestia y que él casi muere por eso varias veces también, antes de sentarse rápidamente en una mesa cercana con las mujeres con las que estaba. Nosaki se sorprendió de lo despreocupado que estaba Gons con la noticia, pensando que tal vez era algo común para los aventureros. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó a Kimon agarrando el cuchillo que tenía consigo y examinándolo. Nosaki estaba explicando cómo podía atestiguar lo bonito y afilado que era el cuchillo considerando que lo habían apuñalado con él, pero Kimon estaba demasiado ocupado mirando el emblema y dijo que el cuchillo pertenecía a alguien llamado Katsu el mendigo, un asesino. Después de enterarse de esta información, Nosaki quedó en estado de shock mientras Al se acercaba a la mesa y explicaba que los asesinos eran habituales. Nosaki aún estaba atrapado por la información y comenzó a darle vueltas a la situación y a elaborar teorías sobre por qué sería objetivo de un asesino, pero Al rápidamente frenó sus preocupaciones explicando que todo era solo por unas monedas, nada especial, lo que dejó a Nosaki en silencio. Sintió un dolor en el estómago y Al sugirió que Nosaki debería descansar por ahora para que pudieran celebrar su recuperación en otro momento. Nosaki escuchó y se levantó, pero antes de irse llamó la atención de Al, Kimon y Gons y les agradeció. Kimon estaba confundido cuando Nosaki se fue y miró a Al en busca de una respuesta, pero Al tampoco lo sabía y se encogió de hombros. Nosaki entró en su habitación y revisó su estado. Aunque nada más había cambiado, aprendió que había adquirido la habilidad de resistencia al veneno. Miró el nivel en el que se encontraba y se acostó en su cama, sabiendo que tendría que cambiar sus planes. Después de este incidente de apuñalamiento, Nosaki se dio cuenta de que no importaba cuán peligrosa fuera la situación en la que estaba, no podía seguir así o de lo contrario sería su perdición. Nosaki recordó lo que el anciano le había dicho sobre tener que cazar un monstruo de rango 4 con un arma hecha de acero negro para pasar el techo de nivel. Y decidió que eso era lo que iba a hacer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la parte 2 de este increíble manga. Comenten si les gustaría una parte 3. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Si quieres apoyar el contenido, no olvides de apoyar al canal con el botón de super gracias o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos que tenemos, como stickers, videos exclusivos y todo eso, pues pulsa el botón de unirte allí abajo. Además de eso, también quiero darles el agradecimiento a los miembros de este canal, pues puedes seguir ayudando y seguir apoyando a este canal. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.